Hola, soy Ana Reyes, divulgadora científica y creadora de Red Dermacanina. Bienvenidos a Dogas, un podcast dedicado a aquellas familias donde el dog friendly no es un hashtag, es un estilo de vida. Cada mes os traeré entrevistas con expertos del mundo del bienestar animal, nutrición y mucha cosmética. Bienvenidos a Dogas. Bienvenidos otro domingo más a un nuevo episodio del podcast. Hoy tengo conmigo a alguien que repite porque ha conseguido revolucionar el mundo del podcasting con su anterior entrevista. Esta ha llegado a ser la más descargada con más de 1.200 descargas en iVoox y más de 2.000 en Spotify. Adrián, bienvenido de nuevo y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme, la verdad que un súper placer y sobre todo muy contento de la acogida de la primera parte del podcast, ¿no? Porque demuestra un interés brutal por todo lo que engloba la alimentación de nuestros animales. Sí, además que sabes que si buscas alimentación mascotas en las principales plataformas podcaster de España, sales ahí el number one. O sea, quiere decir que algo estamos avanzando, bien, poco a poco. Bien. Y sobre todo que la gente se interesa, quiere decir, era un contenido que hacía falta en el mundo del podcasting, pero porque la gente, claro, lo buscaba, pero no encontraba nada. Claro. Tengo que decir que, de hecho, en iVoox era un poco, no sé cómo decirlo, un poco cutre, porque tú buscabas alimentación mascotas y te salía una entrevista de la cadena SER a una marca de repostería canina y era como, pero vamos a ver, es que no hay nada más, no hay más contenido de este tema. Era un poco chocante. Bueno, si no conoces a Adrián Conde, es estudiante de veterinaria, que de hecho le queda muy poquito ya para acabar la carrera. Es experto en alimentación natural y miembro de la Raw Feeding Veterinary Society. Más abajo sabéis que siempre os dejo las redes sociales, así que si queréis podéis echar un vistazo a la de Adri para que puedas encontrarles. Bueno, Adri, en el anterior episodio, en el episodio número 3, ¿vale?, que era alimentar o nutrir a nuestras mascotas, estaba destinada más a perros y yo tenía ahí una espina un poco clavada con el tema de los gatos. Así que esta entrevista va a estar dedicada a la alimentación natural, a ser posible, o a los gatetes, ¿vale? La primera, en la anterior, empezamos un poco describiendo al perro como un canino facultativo, ¿no? Pero el gato, ¿qué pasa con él? ¿Es también canino facultativo o qué es? No, el gato es un carnívoro estricto y aquí sí que es verdad que, como en el perro, sí que hay un poco de discrepancia, ¿no?, según el autor que te lo explique, aunque obviamente todos saben que se trata de una especie de carnívoro. Ya el refinar o no depende un poco de quién te lo explique. Pero en el gato sí que tenemos todo claro que se trata de un carnívoro estricto. Y digo que lo tenemos todo claro porque luego choca bastante con lo que te encuentras en el mercado. Porque te das cuenta que realmente la mayoría de alimentos comerciales pues lo están tratando como a un omnívoro, con bastante cantidad de cereales, carbohidratos, bueno, algo para lo que él no está preparado, ¿no? De hecho, sabemos que es un carnívoro estricto no solo por pues sus dientes, su boca, sino porque en este caso no tiene copias de amilasa salivar, ¿vale?, encargada de la predigestión de los hidratos de carbono. Por tanto, eso hace que los órganos que se encargan de esta degradación trabajen muchísimo más. Esta es la característica sobre todo más principal, porque luego lo otro al final tiene un intestino y sistema digestivo corto, pues bueno, preparado para metabolizar alimentos de origen animal, y que en el caso de que haya una posible contaminación del alimento, porque en la naturaleza al final se ingerirían de pequeñas presas de manera diaria, y esto está preparado para que al tener un tránsito muy rápido pueda ser excretado sin causar ningún tipo de problema al animal. Entonces, bueno, yo creo que simplemente con el hecho ya de que su saliva no puede predigerir los hidratos de carbono, yo creo que ya es motivo suficiente, junto a las otras características anatómicas y fisiológicas, para saber que tratamos con un carnívoro estricto. Entonces, bueno, como se dice siempre, pues tenemos pequeños tigres en casa y al final pues es verdad. Y entonces, ¿cómo se puede hacer la transición de pienso a una alimentación natural?
con Bueno, nuestro gato. Sí, depende un poco del punto de yonki que se encuentre el gato con el pienso, ¿vale? Realmente, y esto lo hablo en primera experiencia porque mi gato es un yonki del pienso, está enganchado, es una droga. Y entonces, claro, depende un poco en el punto en el que estemos. Si realmente es un gato, por ejemplo, que tolera muy bien la comida húmeda, es muy fácil, entre comillas, retiraríamos el pienso de la alimentación, ¿vale? Y no solo de la alimentación, sino de casa también, porque el olor, quien tiene gato ya lo sabe, que solo el olor del pienso ya les crea ese nerviosismo. Entonces sería eliminar todo el pienso de casa y centrarnos en comida húmeda completa de calidad. Una vez conseguimos que se alimenten comida húmeda completa de calidad, pues entonces es mucho más fácil ir haciendo la transición progresiva a una alimentación cruda. Claro, el tiempo es muy relativo, porque como digo, va a depender del nivel del gato y yo en primera experiencia, pues 2 intentos que he hecho, 2 intentos que no he conseguido y claro, con los gatos hay que tener bastante paciencia y sobre todo de qué manera trabajamos estos cambios para que no, al final queremos conseguir algo positivo, entonces si insistimos demasiado, si el ambiente se vuelve demasiado tenso con ese cambio, puede al final elevar los niveles de estrés, que ya sabemos que los gatos son muy estresables. Entonces, bueno, hay que jugar un poco con esto, ¿no? Con la paciencia, sin ser muy, muy insistentes, sino, pues bueno, ir probando cuál es lo que le funciona mejor para hacer ese cambio de alimentación. Y sobre todo es importante, así como en los perros podemos jugar mejor con el tema del ayuno, ¿vale? En el gato el tema del ayuno lo tenemos un poco más limitado, no pasa nada porque ayuno en unas horas, pero el problema es que en caso de gatos, sobre todo con sobrepeso o un exceso de peso, pues podríamos derivar un ayuno un poco prolongado en una lipitosis hepática, ¿no? Digo que unas horas se puede ayunar porque sabéis perfectamente cuando hay una cirugía se recomienda el ayuno, etcétera, etcétera, pero siempre unas horas. No podría ayunar tanto como el perro porque de hecho su forma de alimentarse no es como la del perro, su forma natural hablamos, ¿eh? El gato ingiere pequeñas cantidades de alimento repartidas a lo largo del día, cosa que el perro podría ingerir una gran cantidad de alimento y ayunar. Vale, y la transición es, por ejemplo, como cuando le das a un perro, no sé, ¿vale? Hablo del desconocimiento, yo no lo sé. Si, por ejemplo, un día come pienso y al día siguiente puede estar un día entero, por ejemplo, sin comer y ya luego le das la alimentación natural, o hay que irlo introduciéndoselo poquito a poco, como con porcentajes en el plato de comida. Bueno, al final los porcentajes para la transición, no tanto para el plato, sino para la transición son un poco orientativos. Al final la cuestión, yo siempre soy muy fan de introducir las cosas poco a poco, porque muchas veces el sistema digestivo de ciertos animales está bastante estropeado, por decirlo de alguna manera, y hacer esos cambios bruscos pues no son nada buenos. Entonces, el introducir los alimentos poco a poco o aumentar la cantidad de los alimentos poco a poco de lo que estamos introduciendo nos permite evaluar muchísimo mejor la respuesta de su organismo a este cambio de alimentación. Y no solo eso, sino que le permitimos a su pH estomacal y a todo su organismo adaptarse progresivamente al cambio de alimentación. Entonces, sí que es verdad que crudo y pienso no se recomienda mezclarlo, al igual que en los perros. Por eso digo que lo mejor es primero eliminar el pienso y luego, una vez estamos con la comida húmeda, ¿vale? Que aunque sea diferente a la comida cruda, pero al tener ese porcentaje de humedad se parece bastante, entonces sí que podemos ir jugando ahí con ir introduciendo un poquito de alimentación cruda y ir al final ganando más terreno de alimentación cruda y quitar las latas. Vale. Y entonces, ¿por qué entonces el gato necesita más una comida húmeda, una comida con más agua, que no, por ejemplo, tanto un alimento seco? Claro. Bueno, tanto perros como gatos necesitan hidratación a través de los alimentos, bueno, igual que nosotros, o sea, es ideal que podamos ingerir producto fresco y que contenga un porcentaje de humedad, por decirlo de alguna manera, pero es verdad que los gatos, pues por sus orígenes en el desierto, ¿no? Su cuerpo realmente está más preparado para obtener ese agua a través de sus presas, ¿no? Al final a través de la sangre y del contenido en humedad. Entonces, como en sus inicios pues no tenían casi agua al alcance, al final la humedad la obtenían de esto, de la sangre de sus presas, y era lo que les calmaba un poco la sed. Entonces, claro, también hay que contar que el gato fue domesticado hace menos años, aunque ya hace años, pero fue hace menos años que el perro. Entonces, por eso digo que tenemos pequeños tigres en casa, ¿no? Porque realmente no ha habido un cambio abismal en su fisiología ni en su metabolismo. Y, claro, al estar adaptados a ingerir el agua a través de los alimentos es especial importante porque estamos viendo
bastante frecuentemente sabemos que los gatos son predisponentes a problemas urinarios y a problemas renales. Y bueno, nadie se pregunta por qué. Pues a lo mejor es porque les estamos alimentando con bolitas secas, ¿no? Puede ser el principal motivo de que sus riñones y su sistema urinario aún estén más forzados, además de no darle una alimentación apropiada. Entonces, digamos que la mayoría de la hidratación que necesita la célula de su cuerpo lo coge de la alimentación, de la comida, y no tanto del agua, de beber agua, ¿no? Eso es lo que... Vale. Y, por ejemplo, si queremos hacer un menú semanal que más o menos esté bien, necesita también que sea variado. ¿Hay algún porcentaje, alguna regla de 3, algún estándar, como por ejemplo en la alimentación natural? Tanto un porcentaje de hueso carnoso, tanto porcentaje de carne, tanto de víscera. ¿En el mundo felino también es así o es diferente? Sí, también hay unos porcentajes, al igual que en la alimentación natural de perros. Sí que es verdad que son porcentajes orientativos y siempre hay que adaptarlo, y que en función del autor que leas pues van a tener variaciones, ¿no? Yo así a modo estándar, pues bueno, que no quiere decir que esté ni mejor ni peor que otras composiciones de menú, pero siempre recomiendo pues la base importante en el caso de los gatos debe ser la carne y el pescado, ¿vale? Podríamos hablar de un 50% aproximadamente. El hueso carnoso tiene menos peso que en el caso de los perros, ¿vale? Suele estar en torno a un 20%, básicamente por las presas que ellos ingerirían de manera natural, y por tanto su organismo está adaptado a esos niveles de calcio-fósforo, y entonces sería un 20% de hueso carnoso. Siempre me gusta incluir un 20% de corazón en la alimentación, aunque hay más alimentos que contienen taurina, pero bueno, un 20% de corazón es algo que me gusta incluir, y todo y así habría que mirar cada caso y a lo mejor suplementar con un poco de taurina, aunque en las dietas crudas no sea algo súper ultra mega vital, porque ya lo están obteniendo de los alimentos. Y por último también las vísceras, sí que aquí más o menos es lo mismo, son un 10% de vísceras, un 5% de hígado y un 5% de otra que rotaremos. Hay otros autores que en el caso de gatos pues recomiendan incluir más vísceras, un 15-20%, que el porcentaje de carne sube en un 85%, ¿vale? Y como opcional se puede incluir algo de vegetales, ¿vale? Un 5%, una cosita así. No es obligatorio porque, como hemos hablado antes, son carnívoros estrictos, pero bueno, yo también me parece bien. O sea, quiero decir, al final ellos también de manera natural ingerirían una pequeña cantidad de vegetales a través del estómago de sus presas, ¿no? Entonces, si al final lo que intentamos replicar es su alimentación de origen, pero de mejor calidad y con muchísimo más control, pues vamos a hacerlo lo mejor posible o lo que mayor se parezca. Vale. Los vegetales también habría que hervirlos o darlos crudos, o se podría dar tal cual o se tienen que hervir. Claro, como has comentado, que por ejemplo lo tomarían del estómago de la presa, digamos que ya tiene un mini proceso Claro. La verdura. Exacto, claro. En el estómago de la presa, cuando ellos lo ingieren, ya ha habido una predigestión de esos vegetales y de los alimentos que contenga el contenido estomacal. Entonces sí que se recomienda, pues bueno, hacer más que hervir, al vapor, porque ya sabemos que la cocción al vapor es la que menos altera el perfil de vitaminas de los vegetales y la que menos pérdidas provoca. Pero bueno, yo también, por ejemplo, soy bastante fan de los purés, ¿no? De al final triturarlo es bastante fácil, introducirlo el puré dentro de la alimentación. Y bueno, al final pues hay varias maneras, hay gente que lo hace al vapor, hay gente que lo raya. Al final la cuestión es adaptar un poco ese vegetal para simular esa predigestión. Y sobre todo al principio. Luego sí que es verdad que hay animales que lo toleran mejor, y así como norma general de cuáles cocemos, cuáles no, pues un poco como nosotros, ¿no? Hay vegetales, hay vegetales que, como las crucíferas, ¿no? Que son más duros, entonces cuesta más de digerir, entonces si les hacemos un vapor, pues se asimilan muchísimo mejor. Y es cuestión de ir al final variando un poco entre cocción, triturado y esto. Vale, sí, tener igualmente variedad, ¿no? Al igual que sea variado. Bueno, entonces más o menos sería un 50% carne, 20% hueso. También has comentado incluir algo de corazón, vísceras, y luego ya, por último, el porcentaje más pequeñito, el de vegetales. Claro, esto siempre hablamos de gatos sanos, lógicamente. O sea, siempre hablamos de gatos sin ninguna patología y tal. Todo lo que sean patologías hay que estudiar bien cada caso, hay que estudiar bien su historial clínico, sus medicaciones. Entonces, este sería, digamos, algo estándar para quien quiera adentrarse y tenga un gato sano. Evidentemente, es algo estándar que luego tú ya tienes que adaptar a tu
a tu animal. Claro, no todos los casos son iguales y siempre vas a tener que mover ahí un poco los porcentajes hasta ver qué es lo que mejor les sienta, ¿no? Y en el caso, Adri, que estuvimos también hablando de suplementos y complementos, ¿los gatos también necesitarían algún tipo de suplementación? Sí, el omega 3 de origen marino, ¿vale? De calidad, también sería algo a tener en cuenta, básicamente porque pasa un poco lo mismo. Al tener una dieta cárnica, ¿vale? Se puede descompensar fácilmente el ratio omega 6 y omega 3. Entonces, aparte de su poder antiinflamatorio y de otros beneficios que presenta el omega 3 de calidad, que realmente, bueno, es algo que está bastante estudiado, simplemente ya solo por el hecho de equilibrar este ratio omega 6 y omega 3, pues sería ideal incluirlo dentro de la alimentación. La taurina, algo que he comentado antes por encima, pues también es algo a tener en cuenta, y sobre todo si vamos a hacer una ligera cocción de los alimentos, ¿vale? Pero bueno, así a grosso modo sería algo con lo que me quedaría yo, que sería el omega 3. Es que es algo que recomiendo ya de por sí, o sea, encontrar un buen omega 3 es algo que lo recomiendo incluir en la alimentación, porque es que al final solo te va a traer beneficios, y si sabemos que algo nos va a traer beneficios, pues ¿por qué no lo vamos a utilizar, no? Claro. Si está en perlas, ¿crees que será más difícil que el gato se lo coma? Claro, en el caso de los gatos sí, ya sabemos las típicas bromas de cómo darle una pastilla a un gato. Bueno, aunque es verdad que se puede hacer igual, ¿vale? Se puede abrir la boca, se introduce, se cierra y lo suelen tolerar, pero bueno, sí que es verdad que los gatitos cuesta un poco más. Lo que pasa que, bueno, al final pues tenemos que tener en cuenta que si es un formato aceite, pues bueno, se va a oxidar un poco más y va a perder un poco más de propiedades. Por tanto, más importancia aún de elegir algo que sea de calidad y con una buena concentración, básicamente porque vamos a perder algo. Pero que si tolera las perlas, pues estupendísimo, dale perlas y estupendo. Sí, si no, siempre la puedes pinchar o algo, no, o cortar o lo que sea y se abre y ya está, es más fácil para el animal. Adri, si decido darle a mi gato una comida húmeda, ¿cómo puedo elegir entre una de calidad y otra que no lo sea tanto? Vale. Bueno, lo primero y súper importante es no dejarnos guiar por el envase, la cara principal, digamos, lo bonito. Esto es algo que parece súper obvio, pero me doy cuenta en las charlas y por Instagram o por redes que no lo es tanto. Hay que irnos atrás, hay que irnos a la composición y el valor nutricional. Vale, si tuviera que dar 4 consejos para elegir una lata para gato, el primero sería que evitáramos los subproductos de origen animal, que bueno, aparece en varias denominaciones, pero suele poner carne y subproductos, es la más estándar que se utiliza, sobre todo que tenga un alto contenido en carne o pescado, si estamos eligiendo de pescado. Ya hemos dicho que son carnívoros estrictos, por tanto es la base de su alimentación. Que sean específicas, ¿vale? Evitemos términos poco específicos como carne de aves o algo que no sea específico, directamente lo eliminamos. Y esto es algo que quiero remarcar muchísimo por cómo está apuntando el mercado de la industria alimentaria. O nosotros como clientes empezamos a demandar un contenido más específico y de más información, os puedo asegurar que ni la industria alimentaria ni el ministerio van a hacer nada para cambiar esas etiquetas, ¿vale? Y esto es algo que quiero dejarlo súper importante, que de hecho ya lo comenté en las charlas de este fin de semana de Valencia. Hay que exigir, porque las etiquetas de la comida de personas antes también eran un desastre. La letra súper pequeña, términos que no se entendían, y realmente pasa exactamente lo mismo con la comida de nuestros animales. Entonces, por favor, empezamos a exigir calidad o por lo menos especificidad de cada componente. Porque la normativa es demasiado laxa y si nosotros no exigimos, no lo van a cambiar. O sea, es laxa hasta el punto que no les obliga ni a indicar el contenido en hidratos de carbono, ni siquiera el contenido energético del producto. O sea, que eso me parece una locura. Si yo quiero instaurar un plan de disminución de peso para un animal, necesito saber el contenido energético de ese producto. Pues tengo 2 opciones. O llamo a la marca y que quieran dármelo, o me tengo que poner a hacer fórmulas para saber yo qué contenido energético tiene ese producto comercial. Entonces creo que es una información básica. Entonces esto, de verdad, es súper importante. Exigid que sea específico. Términos genéricos, directamente descartarlos. Y al final será la única manera de hacerles entrar en razón. Y luego, por último, como hemos dicho que es un carnívoro estricto, vamos a evitar cereales y que sea baja en carbohidratos, ¿vale? Por simple fisiología del animal es lo indicado. Entonces, digamos que estos serían los 4 puntos para elegir una comida húmeda de calidad. Vale. En cuanto a lo que has comentado de genérico, ¿quieres decir que, por ejemplo, le ponga lo que has dicho, ave o pollo? No te especifica ni qué parte, ni a lo mejor a veces ni siquiera pone ni el porcentaje.
Sino que simplemente pone el nombre y no te indica ni cuánta cantidad tiene. Claro, es que la normativa realmente, claro, es que esto son cosas que ni lo sabe la gente, ni se le explican a la gente, pero es que la normativa es muy laxa. Y esto todo el mundo que esté metido en la industria alimentaria de mascotas y en la fabricación de piensos y todo esto lo sabe. O sea, es una normativa de, bueno, venga, pues tal. O sea, está controlada, sí, pero la información que le dan al consumidor es mínima. Pero bueno, como ya tenemos súper interiorizado que las bolitas o la lata es lo mejor y tal, pues ¿para qué mirar, no? ¿Para qué mirar la etiqueta? ¿Para qué mirar la composición? ¿Para qué mirar el valor nutricional? Un valor nutricional que cumpla los estándares según los organismos de formulación tampoco nos dice que el alimento sea de calidad, simplemente nos dice que nos está dando lo que necesitamos de proteínas, de fibra, pero ¿de dónde viene esto, no? Es un poco otra vez lo mismo. Entonces, bueno, como yo entiendo que es algo complicado, simplemente solo con que escojamos términos específicos, lo más específicos posibles, es decir, carne de pollo antes que harina de aves, pues eso va a ser un cambio para el mercado. Pero ya os digo que los que nos dedicamos un poco a esto sabemos cómo se está moviendo todo y por eso remarco y hago hincapié en esto, ¿vale? Ser muy, muy exigentes con estas cosas. El consumidor es al final el que tiene un poco el poder de decisión de marketing que va a establecer la marca. Sí. En cosmética pasa algo muy parecido y es que se ha estado permitiendo, bueno, y se sigue permitiendo que, por ejemplo, como lo que has comentado, a lo mejor que en un pienso ni siquiera te ponga bien especificada el valor nutricional en la etiqueta, pues exactamente igual, es que a veces ni siquiera sabes qué es lo que puede llevar el producto. Ahí creo que tenemos que apretar todos un poco. Sí. Ponernos serios con el tema. Vale, pues lo que has comentado también de evitar los subproductos, Adri, realmente a lo mejor hay gente que no lo sabe, pero ¿qué son los subproductos de origen animal? Vale. Bueno, primero de todo, el tema de evitarlos es otra vez por lo mismo que he dicho antes, ¿vale? Es porque no están especificando y ahora explicaremos por qué. ¿Vale? Los subproductos de origen animal entran dentro de a nivel legislativo, entran dentro de la categoría SANDAC, ¿vale? Y esto quiere decir subproductos de origen animal no destinados a consumo humano, ¿vale? Dentro de esta categoría legal se encuentran 3 y la categoría 3 es la que se utiliza tanto para pienso como alimento crudo, ¿vale? Un fabricante de alimentación cruda también tiene que estar dentro de la normativa SANDAC, solo que la diferencia es que no se especifican qué tipo de alimentos están utilizando para hacer esos menús. Entonces, ¿cuál es el problema de esta normativa? Bueno, realmente no es un problema, el problema es que no se especifica en las etiquetas qué tipo de subproductos y al final son canales o partes de animales de sacrificio. Sí que es verdad que no tienen, tienen que ser tienen que ser aptos para consumo humano, pero que no se destinen porque no tienen utilidad en el mercado, comercio, etcétera, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que pueden englobar muchísimas cosas, ¿vale? Desde lo típico que sabéis todos, plumas, pezuñas, a carne realmente que no le pase nada, pero simplemente, pues como hemos dicho, no tiene utilidad en el mercado humano y se utiliza para el mercado animal. Entonces, básicamente, yo necesito saber si los subproductos que estoy dando son cabezas, piel, pelo, ¿qué estoy dando? Entonces, simplemente, la hora de evitarlos es por eso, porque no especifican lo que están utilizando. ¿Y si estuviera especificado o no, o el fabricante suele no especificarlo? No lo especifican. O sea, entra dentro de la categoría carne y subproductos. Es como más lo suelen poner aquí en este país. Entonces, claro, vale, comprenderás, ahí puede entrar cualquier cosa, aunque esté bien y esté sana, porque no tiene que tener signos de enfermedad, todo esto según normativa, ¿eh? No tiene que tener signos de enfermedad, etcétera, pero yo quiero saber, yo estoy pagando por un producto, yo quiero saber exactamente si tú este precio me lo estás dando por pelo o piel, o me lo estás dando por carne, o me lo estás dando por vísceras, porque la carne y las vísceras también pueden entrar dentro de la categoría SANDAC y nos interesarían. Yo doy snacks con piel, pues a lo mejor como snack también me interesa, ¿no? La piel o el pelo, pero a lo mejor no quiero pagar un precio el kilo por pezuñas. Muy posiblemente porque sea eso. Si no la marca, digo yo que lo especificaría. Claro, pero si no... lo que te piensas un poco es eso, ¿no? De, bueno, pues si no me lo quieres contar, por algo será. Yo no lo puedo afirmar porque no lo sé, el producto que utilizan todas las marcas. Pero bueno, yo si hago las cosas bien no tengo ningún problema en explicarlo. Entonces, bueno, por eso digo, hay que exigir. Claro. Vamos a pasar ahora, Adri, a los huesos recreativos, que siempre se le da mucha importancia al hueso recreativo en el perro. Pero, ¿qué pasa con el gato? ¿Se pueden utilizar? De poder utilizar, se pueden utilizar. Lo que pasa que realmente
los gatos que les gusta roer como tal son muy pocos, ¿vale? Sí que les gusta mordisquear a muchos de ellos, pero roer pocos. Entonces, claro, ¿cuál es la función del hueso recreativo? Al final la función del hueso recreativo es roer para satisfacer la masticación, para limpiar los dientes, que por cierto ha vuelto a salir un estudio en febrero ahora del tema de huesos recreativos en perro, donde ha vuelto a demostrar que funciona perfectamente, reduciendo hasta un 90% el sarro. Incluso en este se vio disminución de la gingivitis, cosa que en el estudio anterior no se había podido demostrar. O sea que, bueno, algo a tener en cuenta. Entonces, bueno, si tienes casualidad que tienes un gato perro, como le digo yo, ¿no?, que hace todo lo que hacen los perros, pues bueno, puedes probar darle un hueso recreativo. Claro, al final aquí el problema es el tamaño, ¿vale? Le dices, ¿y qué le doy? Pues bueno, puedes probar, por ejemplo, los de rodilla de ternera muchas veces están partidos por la mitad, que lo encuentras hasta en los mismos supermercados. Entonces, bueno, es más pequeño y si le gusta, pues perfecto, pero no suele ser lo normal. Vale, entonces tendrías también que adaptarlo un poco al tamaño, ¿no? Si tienes un gato pequeñito, ¿tendrías que darle un hueso grande, Adri? O claro, los gatitos pequeños es igual que los cachorros de perro, ¿vale? No hace falta los huesos recreativos, de hecho tampoco los recomiendo cuando son muy pequeños. Los recomiendo ya más a partir de que han hecho el cambio de boca y todo eso, no por nada, pero bueno, en mi experiencia pues funciona mejor. Y sí, un poco las mismas normas. Al final es un hueso para roer, no es un hueso para ingerir, por tanto tiene que ser más grande que su boca, tiene que ser duro y siempre con supervisión, ¿vale? Lo mismo, si estamos demasiado tiempo, puede estreñir, por tanto al principio pues lo dejamos poco, ¿vale? 10 minutos, algo así, pero ya te digo que en gatos es algo bastante raro, por decirlo. Vale. Hemos estado hablando, Adri, también de alimentación más cruda, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú le quieres hacer en tu casa alimentación natural cocinada? ¿Se lo podrías hacer a un gato? A ver, hacer sí que se puede hacer, ¿vale? Se puede dar una alimentación ligeramente cocinada, ¿vale? Yo tampoco soy... A ver, todo lo que sea alimentación natural para mí siempre será mejor que un ultraprocesado como es el pienso, ¿vale? Pero sí que es verdad pues que a más temperatura aplicamos a esos alimentos también hay que tener en cuenta que se producen pérdidas de vitaminas y nutrientes, por tanto habrá que tenerlo en cuenta a la hora de suplementar. Por eso siempre en el caso de que quieran cocinada, pues le digo ligeramente cocinada, ¿vale? Un vuelta y vuelta para sellar un poco la superficie y ya está. En este caso, la cocinada y en los gatos tenemos dos puntos importantes. El primero, los huesos carnosos, que no se puede hacer de vuelta y vuelta ni se pueden cocinar. Por tanto, habría que buscar una fuente de calcio, suplementarlo. Y el otro muy importante es la taurina, ¿vale? La taurina en la alimentación cocinada hay que suplementarla y hay que ponerla al final de todo el proceso, ¿vale? Cuando ya tenemos el plato preparado, ¿vale? Básicamente porque si no con la calor se va a perder, porque justamente lo que se pierde con la calor, entre otras cosas, es la taurina. Entonces, ¿por qué es súper importante la taurina en el caso de los gatos? Bueno, porque se le considera aminoácido, pero aunque realmente no acaba de ser un aminoácido como tal, pero bueno, aminoácido esencial y bueno, tiene importancia pues tanto a nivel del correcto funcionamiento del músculo cardíaco, de la visión, del digestivo, ¿vale? Y realmente el problema es que los gatos no son capaces de producir toda la taurina que necesitan, ¿vale? Por eso deben ingerirla con el resto de su alimentación o podrían sufrir graves consecuencias. De hecho, sí que ha habido estudios de esto de comparación, ¿no? De gatos alimentados con o sin taurina y, bueno, realmente el problema pues se acaban quedando ciegos, entre otros problemas. Entonces es algo súper importante, ¿vale? Alimentación cocinada, suplementar taurina. Cuando compramos un producto comercial de taurina ya nos va a indicar la dosis a administrar en función de la ración y en función de todo. Y la fuente de calcio que yo también recomiendo, la harina de huesos, ¿vale? Vale, justo te iba a comentar eso antes porque digo, estamos aquí hablando de taurina y a veces se dan las cosas por hecho y luego la gente no sabe lo que es. Yo tengo entendido que, no sé si a lo mejor lo voy a decir mal, pero tengo entendido que normalmente la taurina está más en los músculos que más utilizamos, ¿no? A lo mejor más sí. en lo que necesita bombear, como por ejemplo el corazón. Claro, por eso se incluye un porcentaje de corazón así un poco estandarizado dentro de la alimentación cruda, pero claro, el problema al final es que cuando hacemos la ligera cocción, pues como no controlamos exactamente bien la cantidad de taurina que se pierde en el proceso, porque al final es algo casero, pues siempre se recomienda la suplementación. Vale. Y en el tema, por ejemplo, del corazón que hemos comentado, que a lo mejor para los felinos es un poquito más importante,
¿hay algún animal que tenga más? O, por ejemplo, de pollo o no, de cerdo o no, o sería indiferente el tema del cerdo, la procedencia. Si nos metemos en el tema del cerdo, nos da para otro podcast casi, pero Sí. a ver, o sea, se ha atribuido al corazón, pero hay muchos otros alimentos que tienen taurina, ¿vale? O sea, quiere decir, tampoco hace falta obsesionarse con el hecho de corazón, corazón y corazón, ¿vale? Simplemente es algo como para tener en cuenta. Pero podemos incluir, por ejemplo, corazones de pollo, ¿vale? O sea, siempre, yo también digo un poco que con la alimentación natural tenemos que intentar replicar al máximo posible y siempre que nos lo permita el modelo de alimentación, ¿no? Porque a veces también yo tengo un poco de conflicto interno con determinadas carnes o cosas que les damos a los animales y digo, bueno, sí, es natural, pero esto lo ingeriría el animal de manera natural. ¿Qué ingeriría un gato, por ejemplo, en su día a día? Pues te comería pequeños bichitos, te comería un ratón, si pilla un pajarillo, el día X cada mucho pillaría un conejo, ¿no? Al final, pues por eso intento simular al mayor posible la alimentación con las presas más parecidas, digámoslo así. Pero bueno, si tampoco se quieren liar a hacerlo ellos, aunque siempre es lo mejor, al final buscar también una buena marca comercial que nos ofrezca el menú ya hecho muchas veces es muy cómodo para los gatos porque, bueno, es un animal pequeño, ¿vale? Pesa poco, por tanto no se nos puede disparar de presupuesto a veces como un animal muy grande y querer consumir un alimento comercial. Vale, y por ejemplo, lo que has comentado, Adri, de, por ejemplo, menús que ya estén preparados, yo te lo pregunto desde el desconocimiento porque no lo sé, porque no tengo gato, pero ¿hay algunas marcas que tengan ya menú preparados para gatos? Sí. Te lo comento porque no lo sé. Bueno, y creo la que gente luego preguntará. Sí, creo que de hecho las más así grandes todas tienen menús felinos ya y si no están trabajando en tenerlos. Si me preguntas a nivel personal y que quede claro que no estoy cobrando por nombrarlas ni muchísimo menos, para mí Natuka, por ejemplo, es una buena opción. Tiene 2 menús diferentes de gato, si no me equivoco. Uno es de conejo y el otro ahora no recuerdo. Pero bueno, en su día, como tuve que mirarlo para una compañera veterinaria que le quería dar a su gato alimentación BARF, pero no hacerla, pues lo miré y de los que encontré fue de los que más me gustó. Y luego, pues bueno, también recomendaría los de puro menú, que también me parece que están muy bien. Y bueno, yo creo que con esas dos ya tienen menús de gatos como para ir variando y alternando. Vale, no te preocupes, yo te lo pregunto, porque luego la gente siempre me dirá, pero ¿y dónde puedo encontrar uno que esté? Y digo, no lo sé, porque como no tengo gato, pues es un producto que yo no compro, la verdad. Y una cosa que has comentado también, Adri, cuando estuve por ahí investigando por redes sociales y tal, porque antes de hacer la entrevista siempre investigo un poco, me encontré casos de gente que decía que su gato, o sea, lo que más le gustaba, les daba alimentación natural, pero que lo que más le gustaba era comerse insectos. ¿Eso claro, puede ser? ¿O? Bueno, sí, o sea, es lo que hemos hablado un poco antes de qué manera o qué comería un gato en el exterior o sin la mano humana a lo largo del día, ¿no? Pues aparte de que un insecto moviéndose es algo súper que les encanta, exacto, que les llama la atención en el nivel de caza, porque recordemos que son cazadores, ¿vale? Al final, pues un insecto salta, vuela, entonces les llama mucho la atención. Entonces, claro, lógicamente, pues dentro de su alimentación diaria van a incluir determinados insectos que vayan cazando, porque muchos de ellos, ya que me lo he cazado, pues me lo como. Claro, el postre. Adri, luego tengo ya para cerrar la entrevista 3 preguntas que no tienen mucho que ver con la alimentación, pero sí tienen que ver un poquito con el tema de más sociocultural o a lo mejor más de etología, ¿vale? La primera que tengo es que sabemos que no se pueden rapar a los perros, pero ¿y qué pasa con los gatos? He visto muchos gatos rapados, sí, Sí, lo que pasa que, claro, aquí el problema es que los gatos de pelo largo, aun cepillándolos cada día, se hacen nudos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, llega un momento que esos nudos no tienes por dónde cogerlos, porque no hay más. O sea, realmente para una persona con un gato largo, de pelo largo, tenía que estar un par de veces al día cepillándolo, ¿vale? Porque por las ingles y todas esas zonas es muy fácil que se hagan nudos. Pero el problema que le puede conllevar de raparlo
es el mismo, ¿vale? No solo a problemas dérmicos, sino, por ejemplo, si es un gato que tiene un cierto acceso al exterior, con balcón protegido y que le va a dar el sol, por ejemplo, en épocas que haga sol, le estás quitando la protección, ¿vale? Entonces se va a quemar la piel. Entonces, no se rapa a los gatos, igual que no se rapa a los perros. Se puede poner en contacto uno con un estilista canino que nos eche una mano y sí que se puede recortar muchas veces cierta medida para facilitar pues el peinado, facilitar que no se hagan nudos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero rapar como tal, tampoco. O sea, que a lo mejor sí se puede, si tienes a lo mejor algún nudo, a lo mejor sí se puede cortar un poco a tijera para que Claro, se quede al final bien. No te queda otra. Cuando tienes un nudo ya hecho, muchas veces es que, claro, imagínate, si tienes un nudo considerable, estar ahí peinándolo por mucho que no quieras estirar y quieras no hacerle daño, al final es inevitable. Y dices, bueno, pues mira, me cubro en salud y le dejo el trasquilón aquí como puedo, ¿no? Entonces, pues bueno, a la medida de lo posible, todos los que tengan gatetes, que tengan pelo medio largo, pues que incluyan las rutinas de cepillado diarias. Claro, te lo he preguntado porque es una pregunta que también me hacen a mí, como siempre estoy insistiendo, no se rapa a los perros, tal, siempre me han dicho, oye, ¿qué pasa con los gatos? Y justo le decía lo que has comentado tú, digo, mira, mejor un trasquilón porque el pelo crece, no pasa nada, mejor eso a que lo dejes sin protección al animal. Vale, y en el tema de los areneros y el rascador, ¿cómo elijo un buen arenero? ¿Qué opciones tengo para poder elegir uno? ¿Qué materiales? ¿Y en el rascador? Vale. A ver, 3 premisas que nos sirven para ambas cosas, ¿vale? Comodidad, facilidad y gusto del gato. Esto es súper importante con los gatos. Ya sabemos que son especialitos a la hora de utilizar algo que hemos comprado. Todos tenemos la típica imagen en la cabeza de me llega algo para el gato y se queda con la caja, ¿no? Por decirlo así. Pues es un poco lo mismo. En el tema del arenero, sí que es verdad que a nivel etología lo que se recomienda es un arenero típico de bandeja bajita, abierto, ¿vale? Para facilitar el uso, sobre todo en gatetes pequeños que están en casa. Ya veréis que a los 2 días aprenden a utilizarlos sin problema, no tiene nada que ver con un perro. Pero bueno, sí que es verdad que cuando crece hay que adaptarlo un poco a los gustos del gato y a la situación que tengamos en casa. Por eso yo, por ejemplo, que tengo perros, les encanta la caca de los gatos a los perros, ¿vale? Esto es así, entonces si tienen posibilidad van a pillar la del arenero. Y aunque intentes mantener una higiene diaria, al final pues no estás ahí en el arenero 24 horas mirando hasta que haga caca y recogerlo. Entonces, bueno, yo hace tiempo descubrí estos de entrada superior, ¿vale? Y creo que para gatos jóvenes pues es una buena opción, no les suele resultar ningún problema utilizarlo. Bueno, si hablamos de gatetes mayores, que ya a lo mejor tienen algún problema articular, etcétera, pues obviamente el hecho de saltar encima, pues sí que les puede provocar un poco de dolor. Por eso digo que al final también gustos e individualizar. Eso sería por los areneros. Y el rascador al final lo más importante es que cumpla su función. Por muy bonito que sea, hay muchos cachivaches que tenga el rascador, tiene que cumplir la función de que el gato se sienta cómodo a la hora de rascar. Entonces es súper importante que la base sea buena y que no se tambalee, ¿vale? Porque si es un gato que está empezando a utilizar el rascador y ve que no es seguro de que eso se puede caer o tal, no lo va a utilizar, ¿vale? Entonces es mucho más importante empezar quizás por algo más sencillo, pero que tenga una buena base, que no se mueva y que sea fijo, y de esta manera potenciar su uso. Luego ya a lo mejor podemos pasar a otro tipo de rascadores más elaborados, con más alturas, que al final también es enriquecimiento ambiental, pero siempre, tanto cuando cambiamos un arenero como cuando cambiamos un rascador, nunca quitamos el antiguo, ¿vale? Siempre los dejamos a la vez para ayudarle a que él elija cuál es la mejor opción para él, ¿vale? Porque si no, no tendría sentido que nosotros pusiéramos, por ejemplo, con el arenero, ¿vale? El arenero de entrada superior, le quitáramos el otro y a lo mejor se queda descolocado, no lo quiere utilizar, se estresa, empieza a hacer sus necesidades por casa, etcétera, ¿vale? Entonces siempre dejaríamos los 2 areneros para que vea pues que al final es lo mismo, que lo puede utilizar, y conforme veamos que utiliza el nuevo producto podemos retirar el antiguo. Al final acabará utilizando la caja de rascador. Seguramente. Y no el rascador. Seguramente. Y en materiales para el arenero, ¿cuál te gusta a ti más, Adrián? Pues hay diferentes opciones. Yo, por higiene, por decirlo de alguna manera, o sea, ¿te refieres al lecho o a la estructura del arenero? No, al lecho. Vale. Bueno, de hecho hice un vídeo en YouTube comparando diferentes lechos para gatos, ¿vale? Es verdad que a nivel general lo mejor
es la aglomerante, ¿vale? Básicamente porque te permite un mayor control y limpieza, no suelen excretar mucho polvo, que esto es algo también a tener en cuenta con gatos que tienen sobre todo problemas respiratorios, se tiene que escoger un lecho que no suelte mucho polvo, pero sí que es verdad, y lo tengo que decir, que llevo ahora, después de hacer el vídeo, me picó bastante la curiosidad por las biodegradables, que no me convenció mucho en el vídeo por el poder de aglomeración, pero sí que es verdad que ahora llevamos tiempo utilizándolo porque, bueno, ya sabemos cómo está todo el planeta al final, ¿no? Y, bueno, pues todo lo que pueda ser generar un poco menos de residuo, pues me parece bastante interesante, aunque a lo mejor sea un poco más caro o un poco menos cómodo. Pero bueno, siempre, como digo, adaptarnos al gato, ¿vale? Sí que es verdad que yo en mi caso, Aslan, no tiene problema con estos cambios, pero en este caso de que queramos escoger un lecho diferente al que tenemos, pues siempre darle la opción de tener el antiguo y el nuevo y que el gato elija, ¿vale? Y si tenemos más de un gato, es importante, por ejemplo, tener número de areneros más uno extra, ¿vale? O sea que si tenemos más gatos en casa, tener siempre uno más. Exacto, por ejemplo, tenemos 2 gatos, lo ideal serían 3 areneros, básicamente porque que luego a lo mejor acaban utilizando el mismo arenero los dos, posiblemente. Pero no les podemos obligar a utilizar el mismo arenero y muchas veces esto sobre todo es importante cuando llevan poco tiempo de relación o la relación no es buena entre ellos, ¿vale? Entonces tenemos que darles la posibilidad de que cada uno haga las necesidades en su sitio y el extra es para poner en otro sitio por si hay conflicto de paso y todo eso, porque dices, vale, tengo 2, pero a lo mejor los 2 los tienes en la misma zona. Entonces, si uno de los 2 gatos tiene un conflicto con el otro y le mete caña, por decirlo así, tampoco le va a dejar pasar o le va a incordiar a la hora de pasar ese arenero, ¿vale? Aunque sea suyo. Entonces, estas cositas son importantes, pero bueno, ya son más específicas. Intentando mantener la paz en casa, exacto, siempre. Adri, y ya para terminar la entrevista, la última pregunta que tengo es que siempre muchas veces, sobre todo bueno a la hora de cogerte un gatete o a la hora de adoptarlo, siempre te dicen a veces que no pueden vivir en pisos, que necesitan espacios abiertos, que tengas cuidado, por ejemplo, si vives en un piso alto con el tema de las ventanas, porque se pueden caer. ¿Es cierto eso de que necesitan un espacio muy grande o que no pueden, por ejemplo, vivir en pisos? No, a ver, no es que no puedan vivir en pisos, o sea, eso digamos que sería falso. Respecto a un espacio grande, pues bueno, yo seguramente si me das un piso más grande que el que tengo, pues me estaría bien, ¿no? Pero sobre todo es más importante cómo está estructurado el ambiente de ese sitio grande, por decirlo de alguna manera. Es decir, bueno, todos lo sabemos, ¿no? El ejemplo típico con los perros, de podemos tener un jardín enorme, pero el perro no sale del jardín jamás. Entonces, ¿de qué me sirve tener el jardín enorme? Que sí, que cuando está en casa está muy bien, pero no puede salir al exterior. Pues esto sería un poco lo mismo, ¿no? Podemos tener un sitio muy grande, pero que no esté para nada adaptado ni a nivel de enriquecimiento ambiental para el gato, entonces no nos serviría de nada. Entonces, ¿pueden vivir en un piso? Sí. ¿Necesitan espacios abiertos? Si les vamos a dar espacio abierto, ¿vale? Como puede ser un balcón, etcétera, siempre protegidos, ¿vale? Sí, se caen. O sea, es una realidad. Y aunque se hayan caído, se pueden volver a caer perfectamente. O sea, no es de, bueno, ya se ha caído una vez, va a aprender. No, entonces no cuesta nada. Hoy en día te la puedes hacer tú súper económica, una red. La puedes comprar a sitios que ya las fabrican exactamente adaptadas a las ventanas correderas. Es decir, hay 1000 opciones como para no tener que jugártela. Y esto hablo ya desde el punto de vista veterinario. O sea, la clínica es algo que vienen gatos que se caen y vienen gatos que se hacen muchísimo daño, ¿vale? Y muchas veces cuando se han caído parece que están bien, pero no lo están, porque hay algo interno que se ha fastidiado, ¿vale? Entonces, en el caso de que tengan acceso afuera, es muy importante que esté protegido, ¿vale? Y a nivel de casa, pues intentar adaptar lo mejor posible al enriquecimiento ambiental que necesita nuestro gato, ¿vale? Que son diferentes alturas, es muy importante. Es muy importante también que le dediquemos tiempo diario al juego, ¿vale? Al juego de caza, porque como hemos dicho antes son cazadores, ¿vale? Entonces, pues la típica cañita, ¿vale? Para hacerle correr, hacerle jugar. Entonces, al final, no es tanto dónde vive, sino de qué manera vive. Es también tenerle un poquito de lo que has comentado de enriquecimiento para que el animal no esté tan agobiado, podemos decirlo así, o se sienta un poco que no sabe qué hacer, porque a veces también es verdad que si se agobian mucho, se estresan mucho. Yo he tenido amigas que incluso el gato ha aprendido a abrir la ventana. Son de estas ventanas correderas que simplemente hay que darle un motor y empujar, y lo han hecho y se han tirado desde un tercero. O sea, hay que tener cuidado con estas cosas. Mucho cuidado, mucho cuidado. Bueno, pues Adrián,
Muchísimas gracias. Yo creo que se ha quedado una entrevista súper guay, que hemos cubierto un montón de dudas. Y nada, espero que guste tanto como la primera. Pero aquí para el equipo gatuno ya tenéis otro. Pues nada, muchísimas gracias a ti por invitarme y nada, y a todos los que nos van a escuchar, pues muchísimas gracias por querer hacerlo mejor, en este caso para vuestros gatos, pero también para vuestros perros. Así que, sobre todo, cuidadles, informadlos y eso es lo que os va a dar una garantía de una buena relación. Y a ti, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Recuerda que está disponible en Spotify, en el blog dermiscanina.com y próximamente en iTunes. Si quieres ayudarme en la divulgación científica animal, suscríbete, dame un corazoncito y comparte este podcast.